Buenas tardes a todos. Este es el programa número 514 de la agencia de noticias Caliyuga. Estamos acá en Buenos Aires con el amigo Juan Manuel Garazalde. Seguimos con Zoom debido a ciertos inconvenientes técnicos que nos han impedido encontrarnos, pero debemos decir que la situación mundial está cada vez más acuciante. Estamos prácticamente, pero insisto que estamos en los tiempos terminales, pero yo no quiero ser catastrófico y querer reducirlo solo al tema este de la guerra que está sucediendo en el Medio Oriente a partir del día 28 de febrero, o sea, hace poco, el sábado pasado, en donde Israel y Estados Unidos atacaron Irán, matando a su líder espiritual, el Ayatollah Jamenei, y a otros políticos, a familiares del mismo, a, a muchísimas personas, incluso a 160 niñas, 165 niñas de una escuela que fueron asesinadas de manera sanguinaria y bárbara. Pero esta vez son niñas, no niños, como en el caso de Gaza. Y para mí hay un tema más significativo con el cual quiero empezar el programa. Y antes de que sucediera esta guerra y en ese intervalo que sucedió entre el programa anterior y este, en el mundo se produjo un fenómeno que a mí me ha llamado poderosamente la atención, por más que muchas personas lo atribuyeron simplemente a un estado casi patológico. Es ese famoso caso de los Terians. Tú has escuchado eso de los Terians, Garayalde, ¿no? Estos seres humanos que imitan a los animales, que se disfrazan de animales, seres animalescos, que asumen las modas propias de los animales, el modo de ser propio del animal. Y el animal, ¿por qué se caracteriza justamente? Por ser un sujeto puramente instintivo. El animal carece, por supuesto, de racionalidad, carece de espiritualidad, carece de tiempo propiamente, carece de historia. No es un sujeto histórico como puede ser el hombre. Y yo creo que es justamente la época que estamos viviendo actualmente. Yo creo que estamos ya en la era del Terian. El Terian, de algún modo, está simbolizando lo que es el hombre actual. El hombre actual, la sociedad actual, tiene su origen principal en estos movimientos crepusculares que se dieron en el pensamiento occidental, en especial en el periodo propio de la Segunda Guerra Mundial, o en ese intervalo que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se fue gestando un movimiento que fue el famoso movimiento existencialista, que después ha dado cabida a lo que tenemos actualmente, que es la posmodernidad, que yo creo que es justamente digamos así, la manera más propia y plena de lo que es la modernidad. La modernidad ha consistido en generar un sujeto sin Dios, en concebir un hombre que no tiene metas que tengan que ver con la trascendencia, sino simplemente con la inmanencia. Pero sin embargo, la modernidad ha tenido metas, ha formulado metas existenciales para el hombre, que podían ser la democracia, el mercado, por ejemplo, la sociedad sin clases, el comunismo. Eran metas. Los hombres vivían en función de la realización de esa meta. Se hablaba de un fin de la historia. Bueno, la posmodernidad significa justamente el haber alcanzado la esfera propiamente animal del hombre. Es el hombre animalizado, que carece totalmente de metas. El hombre que imita al animal, que es como el animal propiamente. El animal no tiene metas, no tiene metas existenciales, vive nada más que el presente, pero el presente ínfimo, el presente más inmediato. Trata de satisfacer sus instintos, trata de alcanzar placeres ilimitadamente. Esa es un poco la existencia actual. El Terian simboliza al hombre actual. Por más que no todos los seres humanos sean Terian o se animen a hacerlo propiamente,
Este ejemplo, este movimiento, está simbolizando algo que está sucediendo y que yo creo que tiene que ver con los acontecimientos terminales que estamos viviendo actualmente, como ser el fenómeno de la guerra. ¿Estás ahí, Garazalde, o yo estoy hablando solo? ¿Puede ser? Estoy. Estás, perfecto, perfecto. No sé, ¿qué opinas tú de este fenómeno del Terian? No sé si le has prestado atención. Yo te veo muy bien ahora. Se ve que con el celular Se ve ha mejor. mejorado la imagen. ¿Eh? Sí. Sí, bueno, es más por motivo de fuerza mayor, pues se me rompió la computadora. Este, Bueno, ya que te veo mejor ahora con el celular que antes cuando estabas con la computadora. Puede sí. ser que el celular hace funcionar mejor el Zoom, ¿no? Posiblemente. Bueno, Y está más hecho para estos sistemas. Bueno, está mejor claro, pensado. para el celular. Eh, ¿Qué te ha parecido este fenómeno del Terian? No sé si lo has seguido a través de la televisión, de los medios de, de prensa. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué quieres opinar al respecto? No, me parece muy acertada la comparación. No lo he seguido el tema porque ya un poco estoy cansado ya desde varios años con todo este tema de la nueva derecha. Se dedica a analizar todos estos fenómenos así disruptivos, culturales, y bueno, por ese caso especial no seguí esta pavada de los Terian, pero que de alguna manera este, lo que quieren decir, que eso es lo gracioso, eh, que este acercamiento a los animales es en realidad porque el ser humano ha perdido justamente una especie de norte y lo encuentran en los animales. ¿Qué encuentran en los animales? Encuentran fidelidad, encuentran lealtad, o sea, principios que debería tener el ser humano. El animal los tiene por instinto de protección, de aprecio, es el que le da de comer, etcétera, etcétera. Pero bueno, se confunden esas cosas. Pero es como que aquellas cosas que son esenciales en el ser humano han desaparecido. Y entonces se acercan y creen encontrar en un simple animalito que, bueno, que tiene un cierto tipo de bondad, vuelvo a decir, lealtad y cosas por el estilo. Son cosas elementales en última instancia, porque lo importante son las metas existenciales que el hombre tiene, porque el existencialismo surgió justamente en la crítica que Évola le efectuaba, surgió justamente a partir de la idea de que el hombre está por azar en la vida. O sea, la existencia es una cosa que ha acontecido por un acto azaroso, que no hemos elegido de ninguna manera, hemos sido condenados a ser libres, decía el filósofo Sartre, ¿no? O sea, se nos ha impuesto la existencia. Entonces, de la misma manera que se nos ha impuesto, nosotros no tenemos ningún tipo de obligación que vaya más allá de esta misma vida, porque esta vida no tiene ningún sentido. Es un sentido que en última instancia nosotros tenemos que fabricarnos, pero no hay nada que nos preceda propiamente. Entonces la vida queda reducida simplemente a una circunstancia pasajera, de la búsqueda de placeres y de satisfacciones materiales inmediatas, que confluye en última instancia, como decía yo, en la posmodernidad, en el pensamiento débil, el hombre que no tiene metas existenciales que vayan más allá de esta vida. Y ahí, como tú dijiste, la derecha y la izquierda discuten este aspecto, pero simplemente desde una perspectiva puramente superficial, ¿eh? Porque la derecha critica, la pseudo derecha, yo quiero aclarar que esto no es derecha propiamente, la pseudo derecha sostiene que el Terian es una persona que, digamos así, eh, se desvía de un cierto eh, sentido existencial, ¿no? Y bueno, y la izquierda la critica porque dice que el hombre tiene que ser libre de elegir lo que quiere, en última instancia. No hay que reprimir a la persona. Si la persona quiere vestirse de animal, hay que dejarlo hacer. Eso es lo que dice la izquierda. Es gracioso eso, ¿no? Bueno, Eh, Uno, que uno también, la misma, sí, ¿eh? no, uno también puede hacer un salto comparativo, ¿no?
Y, por ejemplo, el liberalismo se basa mucho en todo este tema de sostener un modelo económico basado en un principio moral, ¿no? Que tiene origen en el contractualismo. El contractualismo dice que todos son buenos por naturaleza, ¿no? Con lo cual no coincide mucho con la parte teológica acerca de la caída. Pero luego dice que cuando entra a la ciudad, ahí el tema de la propiedad privada hace que el hombre se comience a convertirse en un ser malo. Entonces hay que hacer un contrato social, donde aparece el tema de la propiedad y todo eso. Lo contrario a Platón, porque Platón habla que en la polis se realiza el hombre, no que se destruye, ¿no? En la sociedad por los efectos egoístas. O sea, el liberalismo se construye sobre eso, sobre principios inmorales, no cristianos, y tenemos como resultado esta polis actual, que es animalesca. Todos nos peleamos Exacto, entre todos. Es una competencia. exacto, pero lo que la izquierda dice, por ejemplo, el otro día yo discutía con una persona de izquierda con respecto al tema del Islam, ¿no? De esta prohibición que se ha hecho con respecto al uso del velo, ¿no? Pero ellos, claro, están en contra de quienes prohíben el velo porque dicen que hay que dejar en última instancia a la mujer que elija si quiere ir con velo que vaya y si no quiere que no vaya, una cosa así. Sí, Pero yo nosotros lo vemos en cambio de otra perspectiva. Nosotros vemos el velo, como explicamos en el programa anterior, como una manera de hacer frente al excesivo exhibicionismo que tiene el cuerpo de la mujer, en la medida que se ha generado una sociedad altamente sexualizada. Entonces, claro. cuando el Islam viste a la mujer, para nosotros es una cosa positiva. No tiene nada que ver en última instancia el problema de elección, si la persona elige o no Claro, elige. porque el problema de Exacto. elección es un principio liberal, que Es un principio. lo está usando uno de izquierda. Es un principio Eh, liberal. Tiene que haber exacto. otro principio, justamente, que es el principio tradicional, moral, etcétera. O sea, no el principio de la libertad y que cada uno haga lo que quiera. Es un principio liberal, no es de izquierda. La O la pseudo izquierda, o la izquierda se basa en esos principios liberales. La pseudo derecha dice que la mujer es obligada a usar el velo, porque ellos no pueden concebir una mujer que no quiera ir medio desnuda por la calle, no pueden concebirlo. Eso entonces dicen que es obligada, pero no necesariamente es así. O sea, en una sociedad como la occidental, no se obliga a la mujer a ir en velo. Si va con el velo es porque quiere hacerlo, No, evidentemente, ¿no? pero hay un principio familiar. Como principio familiar, yo le puedo decir a mi hija, hasta que cumpla los 18 años, vos te vas a vestir de determinada manera. Eso es un principio familiar, no es un principio autoritario o algo por el estilo. Entonces, esa chica va a estar como la familia dice. Y después, si el día de mañana quiere, qué sé yo, bueno, va a confrontar con un sistema cultural que le va a decir, mira, eso está Exactamente. mal. Pero bueno, Bueno, y esto tiene que ver, yo quería llegar a este tema, ¿no? De la guerra, porque, claro, el pensamiento débil, el pensamiento liberal, el pensamiento posmoderno, también concibe, estamos en la época de la posguerra, porque la guerra tradicionalmente tuvo un sentido espiritual, ¿no? O sea, la guerra fue concebida como un acto de purificación. El hombre concebía en la sociedad tradicional la guerra como una lucha entre fuerzas opuestas, el bien contra el mal, lo espiritual contra lo material. Era la acción de purificarse. La guerra tenía ese sentido sagrado tradicionalmente. Bueno, se ha perdido totalmente ese sentido y estamos en una guerra que es, por un lado, es una guerra total porque significa la destrucción absoluta del adversario, mientras que antes las guerras eran entre soldados que se encontraban en el campo de batalla. A veces no eran muchos los soldados. Pensemos en la famosa contienda entre los Horacios y los Culiacios en la antigua Roma, que combatían dos familias rivales, eran 3 contra 3. O sea, nunca se pensaba en una guerra concebida como el modo de destruir y eliminar al adversario, sino se pensaba que en última instancia la guerra servía para demostrar quién era el que estaba en la vía de la verdad. El que ganaba era en última instancia el que estaba demostrando o testimoniando dónde estaba lo correcto, dónde estaba
aquello que correspondía y que había que hacer. En cambio ahora no, la guerra es totalmente destructiva y aparte, otra cosa, las guerras no son largas, tratan de ser cortas, porque lógicamente una guerra larga implica grandes sacrificios, implica pérdidas de placeres, pérdidas de sociedades consumistas y de consumos infinitos. Y bueno, justamente la sociedad occidental se caracteriza por eso. Estados Unidos, cuando hace las guerras, trata de hacerlas en corto tiempo. El señor Trump, y ahora entramos directamente en el tema de esta famosa guerra de Irán, en contra de Irán, esta agresión que ha habido en contra de Irán. El señor Trump quiere una guerra como la de Venezuela, en donde lo secuestró a Maduro y se terminó todo. Y supuso que también iba a pasar exactamente lo mismo con el ataque efectuado a Irán, en donde se mata al líder principal. No se lo secuestra, pero se lo mata, se lo saca de circulación, en pocas palabras. O sea, el sentido es el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que Venezuela prácticamente sucumbe a la acción norteamericana, el régimen chavista termina pactando con los Estados Unidos luego de que le secuestraron al presidente, lo cual es un acto totalmente indigno, ¿no? Porque nunca se podría aceptar negociar con un país que me ha sacado de una manera ilegítima a un presidente. En cambio, Irán de ninguna manera ha dado un paso atrás, porque yo creo que hay una diferencia fundamental entre lo que es el régimen iraní y un gobierno como el de Venezuela, que es de origen izquierdista, marxista, ateo. No es un... En cambio, el gobierno de Irán es un gobierno teocrático, religioso, en donde la muerte tiene un sentido trascendente. El hecho de morir en un combate, luchando contra un enemigo, es una vía para alcanzar el cielo. De ninguna manera la vida es todo para la tradición. Morir gloriosamente, morir en combate gloriosamente, es la puerta abierta para ingresar a la eternidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Estados Unidos tiene un conflicto que yo pienso, así como se perfilan las cosas desde ya, uno no es un eh, profeta, ¿no? Porque no se sabe cómo puede terminar esto, pero mientras las cuestiones se formulan de esta manera, muy posiblemente la resistencia sea por años. Esto no es una cosa que se termina enseguida. Y Yo, Estados yo lo Unidos, que, sí, ¿qué yo ibas a lo que decir? veo, sí, yo lo que veo más difícil por parte de Estados Unidos es que ellos ya tienen un que otro monigote para poner de reemplazo, pero el problema de Irán es el sistema político. Tiene que arrasar el sistema político, porque es una teocracia. Por eso La teocracia, bombardearon hoy la asamblea de los ayatolás. O sea, tienen que barrer el sistema político, tiene que desaparecer el Consejo de los ayatolás. O sea, tiene que es, destruir la teocracia para poner un títere. Si no destruye la exacto, teocracia, no destruye el sistema político de iraní, no van a poder nunca manejarlo. exactamente. Y aparte tengamos en cuenta que Irán viene de haber tenido una guerra de al menos 9 años en contra de Irak, ¿no? En donde Irak tenía en su momento el apoyo pleno y total de las fuerzas norteamericanas que armaron a Irak para destruir a Irán. E Irán resistió. Irán logró salir airoso de esa guerra. ¿eh? O sea, Saddam Hussein no le pudo ganar la guerra a Irán cuando la hizo durante 9 años. Entonces, por Y ese conste, motivo, Dios lo saca sí, del medio a Saddam Hussein. Sí, y conste que nosotros siempre hemos sido muy críticos con el papel de Irán en la región, ya que cuando sí, sí. Estados Unidos invadió y surgían las fuerzas que se le oponían a Estados Unidos, que eran dentro del mundo sunita, el caso de Al Qaeda y montones de otros. Al Qaeda fue un fenómeno dentro de Arabia Saudita. O Sí, sea, sí, sí. vieron lo que era Arabia Saudita y se creó este grupo internacional para combatir con una yihad contra el Estado de Arabia Saudita. Exactamente. Hoy, Irán tiene que decir, ah, mirá vos, Arabia Saudita, la que yo en ese momento no ataqué, hoy es aliado de los Estados Unidos. O sea,
No entendió nunca Irán qué era lo que estaba pasando en Medio Oriente. Pensó que como Estado-nación podía sobrevivir a, a este conflicto entre los sunitas y sacar provecho de eso. Bueno, ahora Israel le está diciendo, ustedes van a desaparecer. Así de simple. Israel no tiene nada para perder en este momento. Tiene todo para ganar, todo porque tiene el apoyo de todos. O sea, e Irán ahora creo que se da cuenta qué error garrafal cometió en no ayudar a los que querían sacarse encima a los norteamericanos. Bueno, sí, eso es un detalle que evidentemente nosotros en su momento criticamos, especialmente la acción de Irán en contra del Estado Islámico, ¿no? Que Irán colaboró con Rusia y Estados Unidos para destruir el Estado Islámico, eso es real, ¿no? Y sostuvo Pero el gobierno de ocupación, sostuvo el gobierno de ocupación iraquí después que cayó Hussein. Si eso lo también sostenía. sí, eso hay que interpretarlo también como una, digamos así, una actitud de adaptación política ante una circunstancia de hecho, porque desgraciadamente cuando uno está en el poder no es lo mismo que cuando está en el llano, y a veces está obligado a pactar con sectores que no son eh, eh, totalmente acordes con lo que uno piensa. Pero dejando de lado ese detalle, refiriéndonos al presente, indudablemente Estados Unidos tiene ante sí un enemigo del calibre de los talibanes, ¿eh? Y una guerra larga la pierde, porque ha perdido ya dos guerras largas. Una, la de Vietnam, en contra del marxismo, que en ese momento era casi como una religión, y otra en contra de los talibanes, del movimiento talibán, que era justamente un movimiento religioso islámico, abiertamente. Así que esta sería la tercera guerra en contra de una teocracia, de una concepción religiosa que el señor Trump, y ahora vamos a explicar rápidamente los motivos por los cuales el señor Trump hace la guerra, yo pienso que evidentemente, más allá del tema de que es una guerra larga que él no va a poder llevar adelante, menos todavía, porque yo creo que Trump es un poco un Terian al frente del poder, ¿no? Es una persona que, así como el animal no puede hacer nunca una guerra larga, todo tiene que resolverlo rápidamente, y el señor Trump es exactamente igual. Y además ha hecho la guerra, fíjense, la novedad que tenemos actualmente es la siguiente, que antes las guerras modernas se hacían por razones económicas, para conquistar el petróleo, para conquistar determinados minerales, ¿no? Pero ahora las guerras se hacen, este es el detalle interesante, para de alguna manera buscar coartadas, buscar salidas frente a situaciones difíciles, debido a que los gobernantes que hacen las guerras están tremendamente comprometidos penalmente, como el caso del señor Trump y Netanyahu también, están ambos comprometidos penalmente, el señor Trump como un pederasta, abiertamente denunciado por el caso Epstein, ¿no? Que cada día se conocen más cosas, y hay en estos momentos videos en donde aparece él con nenas de 12 años, y el señor Netanyahu también sabe perfectamente que cuando él abandona el poder, va a terminar preso por una causa de corrupción. Eso es indubitable. Bueno, pero lo interesante es que Irán está resistiendo en estos momentos. Irán está saliendo de una manera bastante digna, está llevando de una manera muy notable esta guerra, pues ha logrado bombardear Israel. Es la primera vez que Israel tiene que reconocer que ha sido bombardeado y que se han destruido barrios enteros, ¿no? Es importante. Yo estuve viendo videos en donde aparecían barrios enteros de Israel destruidos totalmente. Fíjense que Israel tiende siempre a ocultar estas cosas, pero ahora ya no las puede ocultar, ya son públicas y notorias. Quiere decir que evidentemente Irán tenía pertrechos militares, se había armado suficientemente como para resistir este ataque, que se ve que lo preveía como un hecho muy, muy posible y muy probable, ¿no? Evidentemente. No, Y lo mismo los ataques realizados en contra, porque acá hay que, perdón, sígate solo la palabra, acá también hay que tener en cuenta el carácter nefasto de los regímenes pseudo-islámicos, que son en última instancia regímenes petroleros que están directamente asociados al poder internacional. Estos regímenes han colaborado abiertamente con el señor Trump en la invasión, ¿no? En los ataques a Irán.
Bueno, fíjense que Irán ha sido capaz de atacar a todos estos regímenes. Ha lanzado misiles y bombas en contra de Qatar, en contra de Arabia Saudita, en contra de los Emiratos Unidos, en fin, Kuwait. Ha sido muy eficaz hasta ahora. Sí, ibas a decir algo. No, bueno, esta coalición Epstein, que se le puede llamar así, que ataca a Irán, eh, ahora está pensando en mandar tropas al país, porque ellos pensaban que iba a haber un levantamiento que iba a derrocar a las ayatolás, como ocurrió hace unos meses con Sí, con este problema que hubo también, que el régimen actuó rapidísimo ahí. Y estaban esperando lo mismo ahora. O sea, Trump, con su primer discurso, alentaba eso, que los mismos iraníes derrocaran al gobierno. Y no ha pasado eso, ya están hablando de mandar fuerzas acorazadas de invasión. O sea, exacto. porque realmente están queriendo que, yo creo que también es la última oportunidad que tiene Netanyahu de pasar a la inmortalidad en Israel si logra hacer caer Irán. Yo creo Eso que podría él no salvarlo tiene, de muchas tiene cosas. más banales y más pedestres, como ser la de evitar ir preso. Si ha hecho esto Claro. porque perpetuarse en Pero el poder, porque sí, si exacto, cae sí, Irán, va a cambiar la cosa para él, por lo menos en Israel. exacto, exacto. Bueno, pero así como pintan las cosas, Irán no parece apuntar a caer. Así que estamos No, para viendo. nada, no, no, por eso quieren mandar tropas de tierra, no cae, no cae. Siguen Exacto, saliendo misiles y no saben de dónde. Dicen que destruyeron el 50% de las plataformas y los misiles siguen llegando. exactamente. Y otro detalle que hay que resaltar aquí es como Irán, que tenía como aliados, por lo menos verbalmente, a Rusia y China, estos dos países prácticamente se han mantenido al margen, no han intervenido para nada, salvo alguna que otra manifestación en contra, ¿no? Pero nada más que eso. O sea, la lógica hubiera sido que hubieran acudido en ayuda. Bueno, Fíjense que Irán se ha mantenido bastante a Rusia, brindándole drones en su guerra contra Ucrania, ¿no? Es, pero ahora no está recibiendo en reciprocidad una bueno, ayuda. Sí, por ¿qué ibas a eso decir? también creo que la OTAN está girando para apoyar esto en contra de Irán. Porque si cae Irán, le sacan a Rusia un importantísimo aliado. Sí, sí, Y China tampoco ve esto bien, porque le están sacando a un país que le provee mucho petróleo. exacto. Este, Pero hay, capaz hay efectos China favoreciendo a Rusia también, hay que pensar eso, porque en si materia de los exportación, puede hacer petróleo iraní de ahora pueden petróleo. acudir a Rusia y recibir el petróleo ruso, ¿no? El caso de China específicamente. De todos modos, sí, evidentemente la política internacional no puede juzgarse desde el punto de vista estrictamente ideológico, eh, relativo por lo menos a las preferencias que tienen las personas, porque claro, cualquiera podría decir que uno está con Ucrania, al mismo tiempo está con Irán, cuando Ucrania e Irán pareciera que estuvieron confrontados. Bueno, yo pienso que son situaciones totalmente disímiles, ¿no? Totalmente distintas. Porque uno puede estar con Ucrania en contra de Rusia y puede estar a favor de Irán en contra de Estados Unidos e Israel. Eso es evidente, Sí, seguro. es una cosa que se puede hacer perfectamente. Bueno, Tal cual. así que lo que tenemos que hacer es mantenernos expectantes a ver lo que pasa en estos días, ¿no? Y bueno, y un último punto que yo quería tratar, no sé si quieres que comentemos algo de la situación argentina, sí. Y querías decir algo. Del discurso de nuestro presidente. Ah, sí, fue una cosa ya espeluznante, ¿no? Sí, a ver qué quieres comentar con respecto a ese discurso. Yo No, por no, no, suerte, no. Eh, yo creo que el alineamiento que hace este gobierno, o sea, nos ha metido en la guerra, porque ya Irán dijo que no va a haber ningún yanqui tranquilo de aquí en más, por más que exacto. pierdan, hay una Este es fatua. Y el problema es que este tipo que tenemos de presidente nos metió en esta guerra, sí, 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 exacto. nos Bueno, metió.
que esto es parecido a lo de Menem, porque Menem también nos había metido en la invasión a Irak. ¿Eh? Exactamente. Y fueron los dos ataques que hubo en la AMIA y en la embajada. ¿Eh? Justamente tuvo que ver con la invasión de Estados Unidos a Irak, que contó con el apoyo argentino. Es importante eso, tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, la Argentina se metió en una guerra, ¿no? Y obviamente el resultado fue ese, ¿no? Así que fue por la famosa experiencia esta, la invasión de Irak a Kuwait, cuando Irak invade Kuwait. eh, yo no me estoy refiriendo a la otra invasión que hubo en el 2001, sino me estoy refiriendo a cuando Saddam Hussein invade Kuwait, que fue en el año, creo que en el 91, por así, y, y Argentina mandó una fragata en apoyo a Estados Unidos, estaba Menem de gobernante, y bueno, y eso como resultado que dio que después los, los, eh, los países árabes, en ese entonces Siria principalmente, yo descarto que haya sido Irán, eh, que fue lo que sucedió. Bueno, tuvimos esos atentados. Para mí fueron los sirios, que eran aliados de Saddam Hussein en ese momento, no Irán. Y bueno, ahora es una situación muy parecida. Ahora es una situación muy parecida. Y sí, ese discurso hubo un discurso pues, que fue una cosa ya espeluznante totalmente, ¿no? Es una persona que no está en sus sanos cabales. Yo pienso que está enfermo ese hombre, ¿no? Además de todo, además de tener, yo creo que es un Terian hecho y derecho, porque además de todo es un tipo que está vinculado totalmente a los perros clonados que tiene, así que él es un poco un presidente perro, ¿no? Sí. Los partidarios del mileísmo estaban felices con ese tipo de intervención de Milei. Sí. Felices. Pues dijeron, Bueno, porque sí, les dijo en la cara las cosas. O sea, sí, sí, por eso digo, es la sociedad Terian, como usted bien dice. O sea, fíjate, acá no exactamente. hay racionalidad alguna, no hay nada, todo se pierde en ese sentido. Y la Nada, oposición, bueno, más de lo los mismo, ¿no? medios de comunicación. Bueno, para terminar, había un punto que lo vamos a tratar en el programa que viene, ¿no? De este famoso escritor Sebrelli, cuyas cenizas fueron lanzadas en la Plaza Constitución. Y yo quería citar el detalle, ¿no? Porque evidentemente él se hizo cremar, pero tiró las cenizas en la Plaza Constitución, a pesar de haber escrito en contra nuestro y de Ébola, y terminó imitándolo a Ébola, porque también Ébola cremó sus cenizas, pero la diferencia fue que Ébola se hizo lanzar las cenizas en el Monte Rosa y el señor Sebrelli en la Plaza Constitución. Después vamos a explicar por qué fue eso, pero lo vamos a dejar para otro programa. Bueno, Perfecto. próximo programa, si Dios quiere.